mañana tenemos una edición especial en Onda Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Nos acompaña la consejera Mayra López Lara. Bienvenida, consejera. Muchas gracias, Susana. Este 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas. ¿Podría hablarnos un poco sobre este tema, consejera? Sí, claro. Muchas gracias de entrada por la invitación. Y pues fíjate, Susana, que sí. Las Naciones Unidas son toda una organización formada por estados de todos los países, obviamente soberanos y demás. Y fíjate que justamente se formó a partir de toda esta serie de guerras y demás, con la intención de evitar futuras guerras mediante obviamente el uso del diálogo, de la diplomacia y de toda otra serie de contextos, y sobre todo que el diálogo permitiera que los miembros que se reunieron en ese momento pues obviamente brindaran mecanismos necesarios para resolver problemas, controversias, todo tipo de conflictos, tomar decisiones que obviamente nos atañen a toda la humanidad. Consejera, el Día de la Organización de las Naciones Unidas marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Tenemos el conocimiento que su origen se remonta años atrás, durante la Guerra de 1941, cuando varios países tuvieron la idea de restablecer un sistema de seguridad colectivo más eficaz que el de la antigua Sociedad de Naciones. Es correcto, Susana. El 26 de junio de 1945, como te comentaba, los representantes de 50 países firmaron la Carta, luego de la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco. Polonia no estuvo representada en ese momento, pero sí lo hizo un poquito más tarde. En ese sentido, convirtiéndose en uno de los 51 estados miembros fundadores. El último estado que se unió fue Sudán del Sur, justamente hasta julio del 2011, es decir, como que fue el último. Nuestro país firmó esta Carta de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de ese mismo año y, por supuesto, fue admitido a la ONU. ¿Podría hablarnos un poco en qué consiste esta carta? Claro, Susana, esta Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional que sirve de fundación para la Organización de las Naciones Unidas. Además, como comentábamos, reunió los distintos tratados internacionales existentes en materia de derecho de mar, derecho de guerra, derecho internacional, por ejemplo, y derecho de fronteras, que habían sido firmados desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente desde el 24 de octubre de 1945 y después de que la carta fuera ratificada, en este caso por China, pues Francia, por ejemplo la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios, pues fue así como nació la organización para preservar las generaciones y obviamente venideras y sobre todo prevenir el flagelo de lo que contribuyó a la guerra, reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales y crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia, el respeto, la paz y por supuesto las obligaciones emanadas de tratados y de otras fuentes del derecho internacional y sobre todo promover el progreso social. En 1971, la Asamblea General recomendó que todos los estados miembros celebrasen ese día como feriado oficial, es decir, para que todos y todas lo recordemos siempre. Las Naciones Unidas están haciendo todo lo posible para responder a esta situación, para intentar resolver los grandes problemas, para tener una perspectiva general. Estamos forjando un nuevo multilateralismo que puede tener resultados reales para todas las personas, especialmente para las más necesitadas. Así es. La ONU también mantiene la paz, como mencioné hace un momento, con 117,000 efectivos desplegados prácticamente en todo el mundo y efectivamente en 15 operaciones en 4 continentes. Lucha contra la pobreza extrema, que por supuesto tú sabes que es lo que nos aqueja a todos los países, y además ayudar a mejorar la vida de 1.100 millones de personas y protege y promueve los derechos humanos en el mundo mediante 80 tratados y declaraciones. Además, de igual manera, coordina la movilización de 22,500 millones de dólares para satisfacer las necesidades humanitarias de 93,5 millones aproximadamente de personas como tú y como yo. Utiliza la diplomacia, por ejemplo, para prevenir conflictos y da asistencia electoral a casi 67 países
cada año para la organización de elecciones. La ONU promueve la salud materna, en este caso, por supuesto, como derechos de todas las mujeres, y además ayuda cada mes a más de 1 millón de mujeres a superar los riesgos que se pueden prever o ver justamente en el contexto de un embarazo. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas México está compuesta por más de 20 agencias especializadas, fondos y programas, y cerca de 800 funcionarias y funcionarios que trabajan conjuntamente con una gran variedad de actores, autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación, sector privado y población en general. El sistema de las Naciones Unidas en México está conformado por las siguientes agencias o en su caso como fondos y programas. Uno de ellos sería el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que obviamente protege, coordina todas las acciones internacionales para que en ese sentido los refugiados puedan tener esa protección. El Centro de Información de las Naciones Unidas define las políticas de comunicación de la organización y además vela por la correcta divulgación de la información institucional y de la amplia cartera de temas en la Agencia de las Naciones Unidas. Otro programa, por ejemplo, sería el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tú sabes que es súper importante. Dirige y alienta la participación en el cuidado del medio ambiente, sobre todo porque está inspirado e informando y dando a las naciones, a los pueblos y los medios para mejorar su calidad de vida. En 70 años se ha otorgado 11 veces el Premio Nobel de la Paz a las Naciones Unidas, así como a sus organismos especializados, organismos relacionados con los fondos, con los programas y los miembros del personal. El Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande del mundo, que se centra en la asistencia alimentaria contra el hambre y, por supuesto, se ha otorgado el Premio Nobel de la Paz 2020. En el 2019, solo como por recordar, ayudó a 97 millones de personas en 88 países que son víctimas de la escasez aguda de alimentos. Sus esfuerzos se centran en la asistencia de emergencia, el auxilio, la rehabilitación y la ayuda al desarrollo y las operaciones especiales. La crisis de la COVID-19, como tú y como yo sabemos, pues por supuesto ha traído un gran problema de escasez alimentaria con unos datos que, bueno, pueden llegar a enchinarnos la piel, ¿sabes? Y probablemente se tiene contemplado que ha sido a un total de 265 millones de personas muertas al año a causa del hambre. Donde hay conflicto hay hambre, Susana, y donde hay hambre a menudo hay conflicto. Hoy es un recordatorio de que la seguridad alimentaria, la paz y la estabilidad van siempre de la mano. Agradecemos a la consejera Mayra López Lara por su participación en esta misión. Recuerda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, contigo a distancia. Síguenos en nuestras redes sociales.